Bueno, yo voy a hablar un poco acerca de modelado de catálisis heterogénea en sistemas nanoscópicos. Voy a platicar principalmente del trabajo que desarrollé en el Instituto de Física de la UNAM, bajo la supervisión del doctor Oliver Paz Borbón, en colaboración con el doctor Ignacio Garzón Sosa. La idea es, bueno, primero que nada, como les digo, quiero agradecer quiero agradecer la invitación. Espero algún día poder ir a la ciudad de Monterrey. Algún día fui hace como 10 años. Muy, muy bonita la ciudad. Solo estuve un par de días, pero bueno, espero algún día poder volver a visitar su magnífica ciudad y poder comer cabrito, que ya se extraña. Ya se extraña poder comer un poco de comida mexicana, que por acá no es muy abundante. Pero bueno, volvemos a lo científico. Voy a dar una pequeña introducción acerca de por qué son importantes los nanocúmulos y qué importancia dan los óxidos metálicos a estos cúmulos. Luego voy a hablar un poco acerca de la reacción de oxidación de metanol, que fue una de las reacciones que hemos tratado en estos cúmulos de platino-cobre en óxido de serio 111. Y finalmente voy a platicar un poco acerca de los cúmulos de oro-iridio en dióxido de titanio y también la reacción de oxidación de CO. Bueno, ese es el plan para hoy. Bueno, es bien sabido que cuando se reduce el tamaño de los cúmulos, el número de átomos que están en la superficie aumenta de manera muy importante. Por ejemplo, cuando tenemos el bulto, cuando tenemos la fase cristalina del sistema, pues poquísimos átomos están en la superficie, ¿no? Entonces, si tenemos un mol de material en bulto, pues pocos átomos son los que están en la superficie. Sin embargo, cuando vamos reduciendo el tamaño de estos sistemas, pues aparecen las propiedades catalíticas, ¿no? Cambian las propiedades electrónicas debido a que cada vez son más átomos los que están en esa superficie y pues esos átomos tienen menos vecinos y entonces empiezan a hacer cosas interesantes para nosotros y pues normales de la naturaleza para ellos, ¿no? Dentro de esas, por ejemplo, una de esas propiedades interesantes es el caso de rodio. En algún momento en el inicio de mi carrera trabajé con nanopartículas de rodio. Y en el caso de las nanopartículas de rodio se observa que aparece un momento magnético que cuando tenemos una mayor cantidad de átomos, mayor a 100, ese momento magnético desaparece, ¿no? Es bien sabido que a temperatura ambiente el rodio no es magnético, entonces es bastante interesante esta cuestión de que el rodio, cuando los cúmulos son muy pequeños, pues aparece momento magnético, ¿no? Entonces, esa es una de las propiedades. Y otra de las propiedades que a mí me atañe especialmente es la aparición de propiedades catalíticas. Eh, en reducidas cuentas, pues el chiste de la catálisis es aumentar la tasa de reacción de una reacción de interés que nos da como resultado un material un material el cual tiene valor agregado comparado con el que empezamos, ¿no? Entonces, la idea es aumentar esa tasa de reacción que bajo condiciones normales no es muy alta, o puede ser muy alta, pero queremos todavía hacerla más eficiente, ¿no? Entonces, el chiste de los cúmulos, se ha demostrado que ciertos cúmulos metálicos, en especial los más caros, lo cual es triste, los cúmulos de metales a los cuales llamamos nobles, los cuales incluyen al oro, al paladio, al iridio, al rodio y todos estos elementos del final de los elementos de transición, de la parte, cuando están cerca de llenarse la capa D, tienen propiedades catalíticas interesantes. Entonces, bueno, la idea es que
estos elementos muchas veces son muy caros. Entonces, lo que han tratado de hacer muchos grupos es tratar de mezclar dos elementos, ya sean nobles o un noble y uno noble, para reducir la cantidad de estos metales que necesitamos, ¿no? Entonces, pues la verdad es que si se puede reducir el costo de producir producir estos materiales que podrían usarse para el desarrollo de la humanidad, pues sería como muy útil, ¿no? Por ejemplo, la otra vez estábamos escribiendo un artículo y entonces, por ejemplo, para la producción de hidrógeno, normalmente se utiliza platino, ¿no? Entonces, el platino es muy caro, entonces, o sea, sí está muy padre obtener hidrógeno, pero si estamos usando un material que es muy caro, eh, y ese material, en teoría, los catalizadores no se consumen durante la reacción, pero bueno, a veces existe el proceso de envenenamiento del catalizador, ¿no? Si este proceso de envenenamiento del catalizador hace que nuestro catalizador vaya reduciéndose en masa y entonces vamos perdiendo catalizador, entonces pues no, vamos perdiendo platino, ¿no? Que es un material muy caro y que pues preferiríamos utilizar otro material que tuviera un costo menor. Entonces, bueno, también por esta parte económica es muy importante tratar de utilizar otro tipo de metales y, bueno, entonces, o tratar de reducir el tamaño de los cúmulos, ¿no? Si tenemos un cúmulo de 13 átomos que hace lo mismo que una superficie digo, si 1000 cúmulos de 13 átomos hacen lo mismo que una superficie de 10 a la 23 átomos, digo, estoy exagerando un poco la cuestión, pero si se puede hacer lo mismo con una menor cantidad de materia, pues también es útil, ¿no? Entonces, está este juego de usar metales más baratos y usar usar metales más baratos y usar una menor cantidad de material, aumentando la cantidad de átomos que están en la superficie, ¿no? Entonces, está este juego y bueno, en nuestro caso tratamos de aumentar esta cantidad de átomos que están en la superficie. Y bueno, ahora voy a platicar un poco acerca de los óxidos metálicos, que es el soporte sobre el cual colocamos nuestros cúmulos metálicos. No solo es un soporte, sino también a lo largo del desarrollo de nuestros trabajos nos hemos dado cuenta de que modifica las propiedades de los sistemas, lo cual, pues eso también es interesante porque nos da otra posibilidad de jugar con las propiedades electrónicas de nuestro sistema y con ello modificar las propiedades catalíticas de nuestro sistema, ¿no? Entonces, se tienen varias variables. En el caso de los cúmulos bimetálicos y un óxido metálico, pues se puede modificar la concentración de los dos metales y también se puede modificar el óxido metálico, ¿no? Entonces, tenemos un juego de tenemos una función, digámoslo así, que depende de tres variables y pues, mm, pues es momento de empezar a hacer ciencia y de atrevernos, ¿no? A, pues a la realización de materiales. Digo, estos materiales tienen ciertas reglas, la química nos las da, ¿no? Entonces, ya por ahí hay una idea de qué materiales podrían ayudarnos a realizar ciertas reacciones. Por ejemplo, el caso de óxido de serio que yo voy a tratar aquí es bastante interesante porque por sí mismo el óxido de serio es bastante útil para la reacción de oxidación de CO, dado que puede transformarse. Puede estar como óxido de serio 4, que es este de acá, en el cual el estado de oxidación del serio es 4 más, o también puede pasar a óxido de serio 3, en el cual el estado de oxidación del serio es 3 más, y entonces la cantidad de oxígenos que necesitamos por cada serio, en este caso es de 2 y en este caso es de 3 medios, entonces podemos utilizarlo como
un material que cede fácilmente oxígenos y entonces nos puede ayudar para ciertas reacciones en las cuales necesitemos oxidar algo, ¿no? Como por ejemplo, ya lo dije, en la reacción de oxidación de CO. Entonces, bueno, ese es el plan por el cual también queremos usar estos materiales como superficie. Y bueno, siguiendo con la introducción, otra cosa que nos va a interesar es ver, por ejemplo, previamente trabajaba con eh, óxidos metálicos como óxido de magnesio y también a veces la existencia de vacancias nos permite modificar las propiedades de estos sistemas, ¿no? Entonces, otro punto importante es que podemos reducir el número de átomos hasta uno, ¿no? Entonces podemos hacer que un átomo sea el catalizador, ¿no? Ese es el caso de los átomos aislados catalíticos, los cuales nos permiten que con un solo átomo obtengamos ciertas reacciones. Eh, este, este tema es bastante interesante. Sin embargo, por ejemplo, creo que en los últimos años se ha avanzado en esta parte de la deposición de átomos por distintas técnicas y poco a poco se va sumando más como una realidad. En mi caso, yo me enfoco más en el caso de cúmulos aislados catalíticos, en los cuales tenemos más de un átomo. En mi caso, yo estudio sistemas hasta de 5 átomos, entonces, pues ahí se analizan las reacciones catalíticas. Es muy importante mencionar que el tamaño de en este tamaño de cúmulos, la adición de uno o dos átomos puede modificar completamente las propiedades del sistema. Al tener pocos átomos, la coordinación de esos átomos, cuántos átomos tienen de vecinos, se modifica grandemente cuando adherimos uno o dos o tres átomos y eso modifica sustancialmente las propiedades electrónicas de los sistemas y con lo cual pues también las propiedades catalíticas de los sistemas. Bueno, un poco acerca de mis colaboraciones eh, en el mundo. Pues actualmente me encuentro trabajando con el doctor Sergei Kozlov aquí en la Universidad de Singapur, pero también tengo otras colaboraciones en el Instituto de Física, el doctor Ignacio Garzón Sosa, la doctora Gabriela Díaz Guerrero, la doctora Penélope Rodríguez Zamora. En el Instituto de Física sigo colaborando con la doctora Marcela Beltrán Sánchez, la doctora Mariana Díaz Ramírez, en la Universidad de Zacatecas, el doctor Jorge Vargas y en la Universidad de Leuven en Bélgica, el doctor Minto Guyen. Estoy abierto a más colaboraciones, estaría muy feliz si pudiera continuar colaborando y pues bueno, también la cuestión es que estoy en este momento en el postdoc aquí en Singapur, pero bueno, en algún momento también me gustaría volver a México. Bueno, voy a hablar un poco acerca de los resultados de los cúmulos de platino-cobre en óxido de serio 111. Este trabajo ya está publicado en esta revista. Nos dieron la portada de la revista. Y bueno, se ve bastante linda. El diseñador gráfico del Instituto de Física nos ayudó a realizar esta bonita imagen. Y bueno, primero empezamos analizando los cúmulos de platino-cobre. Se puede observar que aquí calculamos la energía de enlace por átomo de los cúmulos de cobre y de los cúmulos de platino. Se observa que la energía de enlace de los cúmulos de platino es mayor que la energía de cobre y los cúmulos mezclados son estos puntos amarillos que se encuentran en medio de la trayectoria de platino puro y cobre puro. Y bueno, observamos el típico, por ejemplo, los átomos de color azul son de cobre y los átomos de color metálico, bueno, gris, son de platino. Se observa el típico comportamiento del cobre que forma estructuras
planares, hasta 5 átomos, no fuimos más allá. Esta discusión en estos metales nobles, específicamente cobre, plata y oro, de cuándo es la transición, la discusión es principalmente en oro, ¿no? Pero bueno, aquí no fuimos más allá, fuimos hasta los sistemas de 5 átomos, la energía de absorción es, en el caso de los sistemas de cobre, es hasta 1.6 electronvolts, y es mayor en el caso de los cúmulos de platino. Entonces, bueno, después de esto, lo que hicimos fue absorber los cúmulos de platino-cobre en la superficie de óxido de serio. Aquí podemos ver la energía de absorción. La energía de absorción de los átomos a la superficie es bastante alta, si podemos observar, es incluso más alta que la energía de enlace entre los mismos átomos. Eso es bastante interesante y nos da la idea de que muy probablemente estos átomos decidan no moverse de la superficie. Ese es otro tema bastante interesante. Hay muchos temas muy interesantes. De hecho, si buscan en la literatura, hay todos los temas relacionados, hay una infinidad de temas relacionados con esto. Por ejemplo, también está el proceso de en inglés se dice sintering, no estoy muy seguro de cómo se diga en español, pero la cuestión es que los átomos tienden a aglomerarse. O sea, si la energía de interacción con la superficie es muy débil, pues estos átomos tienden a moverse sobre esa superficie y tienden a acumularse en cúmulos más grandes. Esto es malo porque ya platicamos de que cuando tenemos nanopartículas más y más y más y más grandes, cada vez el número de átomos que están en la superficie, el número de átomos metálicos en la superficie disminuye. Entonces, este proceso de aglomeración, pues queremos evitarlo, ¿no? Entonces, ¿eso cómo se obtiene? Pues aumentando la energía de absorción de estos sistemas. Por ejemplo, en el caso de, como les digo previamente, trabajaba en óxido de magnesio, y en el caso de óxido de magnesio, con la superficie prístina, eso significa que la superficie estaba perfecta. Los átomos, la interacción entre los átomos metálicos y el óxido de magnesio era muy débil. Entonces, en esos casos, por ejemplo, se observa la aglomeración, no solamente en la teoría, sino también bajo condiciones experimentales. Entonces, este dato es importante, ¿no? La energía de absorción es alta, entonces tenemos sistemas que van a querer quedarse sobre la superficie y no se van a tratar de aglomerar. A la larga, este proceso de aglomeración sucede, pero la idea es como tratar de reducirlo. ¿Cuál es la idea? Bueno, entonces, como les decía, esto es lo que pasa, y dependiendo la energía de enlace, aquí muestro la energía de enlace en el mapa de color, contra el número de enlaces entre metal-metal y metal con la superficie. Entonces, si tenemos muchos enlaces metal-metal, pues tenemos un clúster soportado. Si tenemos pocos enlaces metal-metal y muchos enlaces con la superficie, pues tenemos átomos dispersos. Y si tenemos, pues, como la mitad, podríamos llegar a tener la formación de una monocapa, ¿no? Entonces, son como los casos extremos. Y bueno, lo principal de este análisis que encontramos fue que esta es la superficie ideal en un principio. Y bueno, al analizar la estructura electrónica de este sistema, pues encontramos que el cerio se encuentra en estado de oxidación 4+, lo cual no es sorprendente, sino que es lo esperado. Sin embargo, cuando empezamos a introducir átomos metálicos, aparece la oxidación de esos átomos que ponemos sobre la superficie, y entonces la superficie se reduce. Entonces, esto es importante porque cambiamos las propiedades electrónicas de la superficie y del cúmulo. Entonces, hay un juego ahí bastante interesante que modifica las propiedades electrónicas de nuestro sistema, y también, no solo del cúmulo, sino también de la superficie. Entonces, tenemos
una modificación de propiedades que podría ser de utilidad. En este caso, aquí analizamos la absorción de un solo átomo de cobre y se da la reducción de un átomo de cerio. En el caso de platino 1, observamos una cosa similar. Y entonces dijimos, bueno, pues si pasa por un átomo, ¿qué sucederá para sistemas más grandes, no? Entonces, en este caso, absorbimos cobre 5 y se observa la oxidación, perdón, la reducción de 3 átomos de cerio. Entonces, pareciera ser que al menos en este régimen es un poco como lineal el comportamiento de la oxidación del cobre. Y entonces también desarrollamos los cálculos para platino 1, cobre 4, platino 2, cobre 3 y todas las posibles combinaciones, ¿no? Todas las posibles combinaciones de 5 átomos. Y lo interesante es que para cobre 5 observamos 3 serios 4 más, que son reducidos a serio 3 más. Y observamos que conforme vamos aumentando la concentración de platino, este número se ve reducido hasta el platino 5, el cual no está oxidado y todos los serios de la superficie están en 4 más, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. Hicimos una búsqueda en la literatura y al parecer este comportamiento es observado. Es altamente dependiente de la geometría del sistema, pero sí se observa que la cantidad de platinos oxidados es pequeña. Entonces, en aquel estudio se analizó creo que hasta 200 átomos de platino sobre la superficie y solo existe la oxidación en aquel caso solo existía la oxidación de 8 átomos de platino. Entonces, al parecer, aquí tenemos un sistema bastante interesante en el cual podemos variar la concentración de platinos y de cobres y podemos obtener diferentes propiedades, ¿no? Entonces, eso es de bastante interés. Y bueno, aquí analizamos las cargas transferidas de los... esto fue hecho por medio del análisis de Bader. Y entonces aquí se observa la transferencia de carga en el cual en el átomo se observan valores cercanos a 0.5. En el caso de cobre es un poco mayor. Esto se puede explicar directamente por la electronegatividad de los distintos átomos. Sin embargo, conforme aumentamos el tamaño del sistema, pues empiezan a surgir pues ciertos comportamientos colectivos, ¿no? Entonces, en este caso, se puede observar que algunos átomos de platino, positivo significa que se den carga, algunos átomos de platino están ligeramente cargados de manera positiva, pero en el caso de los átomos de cobre se observan valores mayores y en muchos casos mucho mayores. Entonces, pues podemos, es interesante este juego que nos permite la mezcla de platino y cobre y entonces con esto podemos podemos modular incluso las propiedades de nuestros cúmulos, ¿no? Entonces, bueno, después de eso surgió, permítanme, sí, bueno, perdón. Bueno, trabajo de absorción de metanol, absorción y oxidación de metanol en platino cobre en una superficie de óxido de cerio 111, también ya está publicado. Este artículo contó con la colaboración de un grupo experimental. De hecho, el inicio del proyecto comenzó porque un grupo experimental nos preguntó si podríamos dar ciertas ideas de qué estaba sucediendo en su sistema. Ellos tenían el óxido de cerio en el cual la reacción sucedía,
pero también al introducir platino y cúmulos de, bueno, no eran cúmulos, eran nanopartículas de alrededor de entre 1 y 2 nanómetros, ellos obtenían también la reacción de oxidación de metanol. Sin embargo, no tenían mucha idea de qué estaba sucediendo, de si la reacción sucedía en el óxido de cerio o si estaba sucediendo en las nanopartículas. Entonces, pues decidimos colaborar y decidimos buscar qué era lo que estaba sucediendo en estos sistemas, ¿no? Entonces, pues comenzamos con la absorción de metanol en óxido de cerio, la cual ya ha sido ampliamente estudiada, y entonces empezamos tomando nuestra metodología que habíamos usado previamente para los cúmulos soportados en óxido de cerio, y comparamos nuestros resultados con las referencias existentes, ¿no? Entonces, eso nos permitió tener cierta confianza en que nuestros resultados daban cosas similares a las observadas previamente. Y bueno, empezamos con la absorción de metanol en átomos solos, y bueno, obtuvimos estas energías de absorción, que en el caso del platino es un poco mayor al caso de cobre, el cual es similar a la absorción en óxido de cerio solo. Y bueno, luego continuamos con la absorción en los sistemas de mayor tamaño, ¿no? Platino 1, cobre 1, y bueno, nos quisimos enfocar principalmente en los sistemas de mayor tamaño, los cuales eran de tamaño 5, ¿no? Entonces, desarrollamos la absorción en cada uno de estos sistemas. En promedio se observa que la energía de absorción es mayor a la existente en la superficie sola. Sin embargo, hay un sistema aquí que es bastante interesante, que es platino 5. En el caso de platino 5, tratamos de desarrollar la absorción, y pues al parecer la absorción no se daba, ¿no? Entonces, pues nos preguntamos cuál era la cuestión, ¿no? ¿Por qué en este sistema la absorción no se estaba llevando a cabo? Y bueno, la respuesta viene del trabajo anterior, ¿no? La cantidad de cerios reducidos es 0, con lo cual la oxidación del cúmulo no se da, y entonces el enlace entre la molécula de metanol y el clúster metálico es vía un enlace es vía un enlace dativo del metanol hacia el cúmulo metálico, y entonces el cobre, al oxidarse, o el platino en algunos casos, genera la existencia de un orbital que puede ser ocupado por el metanol. Y entonces, en el caso de platino 5, donde no tenemos ningún platino oxidado, pues esta posibilidad no está, ¿no? Entonces, encontramos el resultado que nos pareció bastante interesante. Y bueno, entonces después de esto procedimos a la reacción. Primero, de nuevo, comenzamos con la superficie de óxido de cerio ideal, y entonces obtuvimos estos estados el estado inicial, usamos el estado inicial y calculamos el estado final, y entonces por medio del método de Notch Elastic Band obtuvimos el estado de transición. Y bueno, confirmamos este estado de transición observando que solo hubiera una frecuencia negativa en este punto. Y bueno, luego realizamos la reacción sobre distintos cúmulos. En específico, lo hicimos en cobre 4, platino 1 y cobre 4 sobre la superficie, perdón, sobre el cúmulo exclusivamente, y sobre el cúmulo, pero el hidrógeno yendo a la interfaz. Y entonces observamos que las barreras, en el caso del óxido de cerio, la barrera es muy baja. Esta reacción sucede en el óxido de cerio, es de 0.06.
y observamos que en estos casos la reacción es la barrera para que la reacción suceda también no es bastante alta. El valor máximo es 0.3 para la reacción sucediendo en el cúmulo exclusivamente de cobre 4. Estos valores son bastante interesantes y bueno, si comparamos estos resultados con KBT, que es la constante de Boltzmann por la temperatura, son alrededor de 10 veces el valor de este, ¿no? Si utilizamos la ecuación de Arrhenius, que nos dice que más o menos la tasa de reacción va a estar relacionada con la exponencial a la menos esta barrera entre KBT, nos da una tasa de reacción mucho menor que específicamente en estos casos sobre el clúster, nos da una reacción mucho menor que sobre la superficie, ¿no? Entonces, ese dato es interesante. Al parecer, la reacción está favorecida en la superficie, pero también van a existir una cierta posibilidad de que el cúmulo, la reacción también se pueda dar sobre el clúster. Otro caso interesante es que cuando absorbemos los productos sobre el cúmulo, la energía es mucho mayor, ¿no? Por ejemplo, en el caso de cobre 4, la energía de absorción pasa de un valor de alrededor de 1 electrón volt, pasa a 2 electrón volts. Sin embargo, cuando absorbemos el producto final en la superficie, incluyendo al cúmulo, la energía de absorción es mucho más pequeña. Entonces, con todo y que la reacción pueda suceder, suceda preferentemente en la superficie y también pueda suceder en el clúster, al parecer, según lo que encontramos, los productos finales prefieren estar absorbidos en el cúmulo. Entonces, eso también es interesante. Aquí están otros sistemas. Cobre 4, platino 1, y también se observa que los valores en energía de absorción son mucho mayores. Entonces, eso nos da una idea de lo que podría estar sucediendo en el sistema experimental, ¿no? Probablemente la reacción se da en la superficie y con menos probabilidad en el cúmulo, pero podría ser que parte o todos los productos de la reacción se absorban en bueno, no es toda la reacción, es el primer paso de la reacción, se absorban en el cúmulo. Entonces, bueno, ¿qué tenía el grupo experimental para mostrarnos? Pues estos picos de las frecuencias de vibración de los distintos grupos de la molécula. Entonces, lo que hicimos fue, por medio de cálculos de FT, tratar de tomar ciertas geometrías de nuestros sistemas y calcular las frecuencias de vibración. Y entonces ver hacia dónde se desplazaban los picos. Específicamente en el análisis experimental, ellos observaron la presencia de movimiento de picos del grupo CH hacia menores números de onda para los cúmulos que contenían cobre. Entonces, este movimiento no se observa ni en el óxido de cerio, que es la referencia, el que está hasta abajo, el color dorado, y tampoco se observa en el cúmulo de platino. Entonces, al parecer algo está sucediendo cuando introducimos el cobre que genera un movimiento hacia menores números de onda. Entonces, lo que hicimos fue analizar con nuestros estudios teóricos, analizamos la absorción de los distintos, del metoxi, del grupo metoxi, ya con el hidrógeno disociado, y entonces analizamos los desplazamientos de específicamente este pico. Entonces, lo que observamos para este sistema, en este sistema lo que analizamos fue
los posibles escenarios de la absorción en platino, en un cúmulo de platino. Para ello usamos el óxido de cerio solo, el cual es este 1. Utilizamos el átomo de platino que sí absorbe el cúmulo, que sí absorbe la molécula y el metoxi también, y analizamos la absorción en un cerio en el platino 5. Y entonces lo que observamos es que existen desplazamientos hacia mayores números de onda. Entonces, al parecer, este no es, no se observa este desplazamiento hacia menores números de onda. Sin embargo, en los sistemas que contienen cobre, en este caso analizamos la absorción analizamos la absorción del grupo metoxi en varias posiciones del cobre, y en algunos casos observamos el desplazamiento no solo hacia la izquierda, sino también en algunos casos hacia la derecha, más específicamente en la absorción del metoxi sobre, sobre los cúmulos de cobre, o sea, sobre átomos de cobre dentro del cúmulo de cobre. Entonces, al parecer, este desplazamiento viene de la absorción del metoxi a los átomos de cobre. Entonces, bueno, este fue como el resultado importante de este análisis, y bueno, eso nos hizo poder sugerir al grupo experimental que la reacción podía también suceder en el cúmulo, y lo principal es que también es que los productos finales, específicamente en los cúmulos que contenían cobre, podían estar siendo absorbidos en el cúmulo de cobre. Entonces, bueno, como conclusiones, la molécula de metanol aparece enlazada a un átomo del cúmulo, mientras el grupo metoxi está enlazado a dos átomos. Todos los sistemas compuestos se ven favorecidos energéticamente por la deprotonación. Ya vimos que algunos no tanto, que el óxido de cerio es mejor, pero también puede suceder en los cúmulos, específicamente en los que contienen cobre. Cuando la reacción ocurre en el cúmulo, el grupo metoxi ubica un par de electrones libres en otro átomo del cúmulo. Por otro lado, el protón atrae carga de un átomo no oxidado, que en la mayoría de las ocasiones es el platino, y la energía de absorción aumenta con la concentración del platino, como ya vimos. Sin embargo, la molécula no se absorbe en platino en óxido de cerio debido a la falta de átomos del cúmulo oxidados. Finalmente voy a hablar de la absorción de O2 y la oxidación de CO en cúmulos de oro iridio absorbidos en dióxido de titanio. ¿Cómo voy de tiempo? ¿Todo bien? Ay, sí, todo bien, bueno, adelante. Perdón. Bueno, en este caso analizamos la absorción comenzamos por la absorción de cúmulos de oro y de iridio en la superficie de óxido de titanio. Se observan dos comportamientos. Por un lado, los cúmulos de oro tienen una débil interacción con la superficie, lo cual, bajo condiciones experimentales. Bueno, este trabajo no fue desarrollado con un grupo experimental, pero sí surgió de una duda experimental. Específicamente, el doctor Rodolfo Zanella del Instituto de nunca trabajó de forma experimental estos sistemas y nos preguntó que si podíamos sugerir qué estaba sucediendo en estos sistemas, ¿no? Él analizó la reacción de oxidación de CO en cúmulos de oro, en cúmulos de iridio y en cúmulos de oro iridio. Entonces, lo que él encontró fue que en el caso de iridio ya se ha analizado de manera bastante amplia, y se observa que el iridio es altamente catalítico. Sin embargo, después de un cierto tiempo, el iridio se envenena, el catalizador a base de iridio se envenena, y entonces ya la reacción ya no puede suceder. Y en el caso de oro, se observa que los cúmulos tienden a
dado que su interacción no es muy fuerte con la superficie, tienden a aglomerarse y entonces se forman cúmulos de oro muy grandes y eso también reduce su capacidad catalítica. Entonces, ellos analizaron de manera experimental los cúmulos de oro, bueno, nanopartículas de oro iridio, y entonces encontraron que estos sistemas eran muy buenos catalíticamente y el tiempo en el que se envenenan o se aglomeran era mucho mayor. Entonces, bueno, nosotros decidimos como tratar de encontrar una respuesta a esto, ¿no? Entonces, bueno, lo primero que hicimos fue analizar la energía de absorción, como les comentaba. En el caso de los cúmulos de oro, se observa una energía de absorción no tan alta, mientras que en los cúmulos de iridio la energía de absorción es mucho más alta, ¿no? Estamos hablando de valores entre 1 y 2 y acá valores entre 3 y 4. Entonces, los valores en corchetes incluyen la corrección de Van der Waals, fuerzas de dispersión. Y entonces, bueno, esto nos da una primera idea de por qué los cúmulos de oro tienden a aglomerarse, ¿no? Al ser la interacción muy débil con la superficie, pues se pueden mover en la superficie y pueden encontrarse a otros oros y pues pueden volverse un cúmulo más grande. Otro punto que también decidimos analizar, que ha sido analizado por varios grupos teóricos, es cómo la geometría del sistema modifica las propiedades catalíticas de los sistemas. Esto es de especial importancia en los casos en ciertos casos, en ciertos cúmulos, en los cuales el grupo de Anastasia Alexandrova ha encontrado que existen ciertas reacciones catalíticas que no se pueden explicar por medio del uso del sistema más estable. En la naturaleza uno espera encontrar siempre lo más estable, ¿no? Es lo habitual. Sin embargo, en el caso de estos cúmulos es bastante interesante. Que están cerca en energía también no son accesibles. Entonces, estos cúmulos que están cerca en energía también pueden ayudar a las propiedades catalíticas de los sistemas. Entonces, lo que hicimos fue esta búsqueda, bueno, perdón, es que es bastante información. Esta búsqueda la desarrollamos por medio de un método de Bayesian hopping, sí, en el cual se modifica la temperatura del cúmulo y entonces se puede explorar las distintas geometrías que estos cúmulos pueden adoptar. En el caso de los cúmulos de la izquierda son los más estables y en el caso de los cúmulos de la derecha tomamos no solo el más estable, sino también uno que fuera cercano en energía con respecto al más estable, ¿no? Entonces, también dijimos, bueno, pues vamos a ver qué pasa si en lugar de utilizar el más estable, utilizamos el segundo más estable, ¿no? Entonces, pues, con la idea de analizar este comportamiento que también probablemente se podría dar, ¿no? Entonces, aquí también analizamos la transferencia de carga del cúmulo a la superficie. El oro es altamente electronegativo. El iridio también hay una pequeña diferencia de electronegatividad, lo cual se ve reflejado en que el iridio va a ceder más carga hacia la superficie, ¿no? Entonces, eso es bastante interesante. También analizamos la energía de mezclado. ¿Qué es esto de la energía de mezclado? Bueno, la energía de mezclado es comparar la energía del sistema compuesto y compararlo con qué tan estable es con respecto a sus partes, ¿no? Entonces, una energía positiva significa que el sistema no es estable y una energía negativa significa que el sistema es estable. Esto no lo había analizado previamente, pero en un congreso alguien me lo hizo notar y entonces fue como bastante interesante la pregunta, dado que si observamos las líneas segmentadas, las líneas, podríamos decir que punteadas, son los cúmulos en fase gas. En el caso de los cúmulos en fase gas, su energía es
positiva, la energía de mezcla, lo cual significa que estos cúmulos no se quieren formar. Sin embargo, cuando introducimos la superficie, los valores, muchos valores están cerca del cero o incluso se vuelven negativos. Entonces, eso nos da un rol importante de la superficie porque probablemente la introducción de la superficie también ayuda a que estos cúmulos se quieran formar. Entonces, permítanme un segundo. Bueno, olvidé aquí poner, perdón, no puse las energías de los cúmulos mezclados. Una disculpa, me faltó esa diapositiva. Lo que se observa es que al mezclarlos, al tener cúmulos con composición mixta, la energía de enlace aumenta. La energía de enlace es entre el oro y el iridio, lo cual nos permite aumentar la energía lo cual nos permite modular la energía de enlace entre la superficie y el óxido metálico. Si queremos aumentar la energía de enlace entre el óxido metálico y el cúmulo, aumentamos la cantidad de iridio. Si la queremos disminuir, aumentamos la concentración de oro. Entonces, bueno, ese es un punto que olvidé aquí poner. Y después de esto, comenzamos con la absorción de oxígeno sobre la superficie. Es bien sabido que el paso que para la oxidación de CO es importante activar la molécula de oxígeno, o sea, romper ese enlace de OO y después de eso, pues el siguiente paso, la barrera para el siguiente paso, que es la oxidación de CO, en muchos casos no es tan alta, dependiendo del sistema, pero bueno, el rompimiento de la molécula de O2 es un primer paso hacia la oxidación de CO. Entonces, lo que hicimos fue generar 120 geometrías, donde absorbemos la molécula molecular, digámoslo así, la molécula ligada, los oxígenos entre ellos. Generamos 120 geometrías al azar, colocamos la molécula a 2.2 Armstrong del cúmulo y la distancia entre los oxígenos es de 1.21 y evitamos el traslape entre los oxígenos y el cúmulo. Entonces, este proceso es repetido 20 veces por cada átomo del cúmulo y los más cercanos de la superficie. Y entonces, con base en eso, obtenemos estas geometrías, ¿no? Aquí analizamos el estado de mínima energía, el cual es de arriba del oro, ¿sí? Este es el sistema más estable. Y entonces absorbimos la molécula en varias posiciones. En el caso de este, que es el mínimo, es interesante observar cómo la molécula no quiere absorberse en el cúmulo, ¿sí? Y cómo la molécula prefiere absorberse en la superficie. Entonces, no exactamente en la superficie, pero sí en la superficie que rodea al cúmulo, ¿no? Entonces, hay un efecto de interfaz bastante interesante aquí. No es tal cual el cúmulo el que absorbe a la molécula, sino que es un punto en la interfaz, ¿no? Entonces, ya han analizado este sistema de oro y de hecho han encontrado que la reacción se lleva a cabo en la superficie. También analizamos la molécula ya disociada y entonces lo que encontramos fue que cuando la molécula está disociada, decide formarse sobre la superficie. Entonces, eso es también bastante interesante. Y cuando nos vamos al segundo sistema que estaba, esta geometría estaba a 0.21 electronvolts más alto en energía que la geometría del oro 5 en
dióxido de titanio, observamos que la energía de enlace aumenta. Pasamos de 0.01, que apenas es una absorción muy pequeña, una energía de absorción muy pequeña. Negativo significa que la energía de absorción es beneficiada. Pasamos a menos 0.41, lo cual significa que la absorción es bastante beneficiada. Y también aumenta en el caso de la superficie. En este caso aumenta mucho menos y también se observa este fenómeno de la interfaz. Cuando tratamos de formar el sistema en la superficie con la molécula disociada, no logramos formarla y tuvimos que hacerla de manera independiente. En el caso de iridio, también, como les digo, estos sistemas ya han sido analizados de manera experimental. Y lo que se observa es que cuando absorbemos en el cúmulo tenemos una cierta energía de absorción para el isómero de más baja energía, que es 1.85. La energía de absorción es 1.8 cuando está en la interfaz y cuando la molécula está disociada aumenta bastante hasta 5.43. Esto es esperado. El cúmulo se está oxidando y entonces esta alta estabilidad puede ser la culpable de que el sistema, el catalizador se envenene, ¿no? O sea, tenemos que el iridio es feliz oxidado y entonces ya no podemos ir con la reacción, ¿no? Hicimos el mismo análisis con el isómero 1, que es el segundo en estabilidad, y observamos valores similares. A diferencia del oro, en el caso del iridio, los valores son similares en energía de absorción. Cuando analizamos un par de sistemas mezclados, oro 3, iridio 2 y oro 2, iridio 3, y observamos este comportamiento como de una mezcla de los comportamientos que teníamos previamente, ¿no? La energía de absorción es más pequeña cuando la molécula está en estado molecular y cuando está disociada, el valor también es más pequeño. Entonces, por ahí ya podríamos tener una idea de que a lo mejor la molécula al disociarse se pega, tiene una energía de ligadura menor a el cúmulo mezclado, y eso podría ayudar a evitar el envenenamiento del cúmulo. Bueno, aquí analizamos los estados de transición. En el caso encontramos la barrera para estas reacciones de disociación del O2. Cuando estamos sobre la superficie, la barrera es monstruosa, es gigante, en el caso del oro 5. Y entonces, o sea, y también el sistema acaba en valores muy altos de energía, ¿no? Entonces, parece ser que, bueno, no se ve beneficiado. Estos estudios también, como les digo, en el caso específico de oro solo e iridio solo, ya han sido analizados previamente, y en el caso de oro solo, se observa que el fenómeno de interfaz es bastante grande, y la reacción se da principalmente en la interfaz. Entonces, el oro sí ayuda, pero no de manera directa, sino que ayuda transfiriendo un poco de carga a la superficie, y entonces se da como un fenómeno en cadena, y entonces esta reacción sí puede suceder, pero sucede principalmente en la superficie, en la interfaz, porque sí, entonces esa es la idea. En el caso de los cúmulos de iridio solo, la barrera es mucho más baja que en los otros sistemas. Incluso en este sistema de aquí no logramos discernir la altura de la barrera. Utilizamos varias imágenes entre el estado inicial y el estado final y no logramos encontrar la barrera. Entonces, estas barreras son muy bajas y entonces la reacción se da de manera casi espontánea. La barrera es muy baja, entonces el fenómeno va a suceder. Entonces, lo interesante fue ver qué sucedía en los sistemas mezclados,
Y entonces lo que observamos es que para algunos casos la barrera es bastante baja, no es tan baja en la mayoría de los casos como en el caso de iridio solo, sin embargo también tenemos una barrera que es sobrepasable a temperatura ambiente de manera estadística, no de manera directa. Entonces, también tendríamos una cierta capacidad catalítica de estos sistemas, tanto en la superficie como sobre el cúmulo, tanto para iridio 2, oro 3 y oro 3, iridio 2. Bueno, entonces ya no les quiero dar más vueltas. Las conclusiones son que el iridio aumenta la capacidad de anclaje de los cúmulos bimetálicos. Como recordamos, cuando teníamos cúmulos de oro solo, estos cúmulos tendían a aglomerarse, que ese era el problema que encontraban de manera experimental. Y por el otro lado, la presencia de oro en los cúmulos evita que tras la oxidación de los cúmulos, estos aumenten fuertemente su estabilidad. Como les platiqué, si el cúmulo una vez que se oxida es muy estable, los pasos subsecuentes de la reacción ya no se pueden llevar a cabo. Y por último, el óxido de titanio incrementa la estabilidad de los cúmulos bimetálicos, como observamos en energía de mezclado, y también modula la carga presente en los cúmulos. Aquí muestro la reacción. Esta reacción aún no está completamente desarrollada. Estos son los cúmulos de oro 3, iridio 2 y iridio 5. Entonces, lo que se puede observar es que ciertos pasos son exotérmicos, ciertos pasos son endotérmicos, pero un principal problema para ciertos fenómenos es que, por ejemplo, si observamos este paso en el cual aquí el oxígeno se absorbe y en algunos casos se obtuvo la disociación espontánea. Estos estados en los cuales la molécula ya está disociada son muy estables en el caso del iridio. Entonces, en algunos casos tenemos que subir en energía por ejemplo, para oxidar el CO. Entonces, esos oxígenos ya están muy anclados. Mientras que en el caso del oro 3 iridio 2, con todo y que existen ciertas barreras, todos los estados finales son más estables que los estados iniciales. Entonces, eso podría ayudar a que la reacción se lleve a cabo. Y entonces, eso podría explicar el envenenamiento del catalizador compuesto exclusivamente de iridio. Entonces, aquí también está la reacción para oro 5. En este caso, fue un poco más compleja porque había que hacerlo sobre la superficie. Y pues bueno, eso es todo. Gracias por su atención. Si tienen dudas y preguntas, me las pueden hacer ahora. Si tienen alguna duda, si alguna cosa más, si quieren formar alguna colaboración, alguna cuestión así, o algún alumno me quiere preguntar algo, ahí está mi correo. Entonces, muchas gracias por la oportunidad y pues estoy abierto a dudas y preguntas que tengan. Gracias, doctor Fernando, por su presentación. Abrimos la sección de preguntas. ¿Alguien que quiera hacer alguna pregunta, comentario? Adelante. Adelante, Luis Ángel. Hola, buenas tardes, doctor. Muy Hola, ¿qué tal? interesante, muy interesante su presentación. Tengo varias dudas. La primera es, cuando se dice que un catalizador se envenena, ¿esto es debido a que de alguna manera el catalizador reacciona muy fuertemente con los precursores o es un efecto en conjunto de todo el sistema o hay alguna correlación que se pueda decir de que por qué un catalizador se envenena? Sí, bueno, en este caso específico es porque el cúmulo se oxida el cúmulo de iridio se oxida muy fuertemente. Como les comentaba, esto se ha observado en situaciones experimentales. Lo que se hace normalmente es hacer pasar algún flujo de algún gas que permita reducir el cúmulo.
Sin embargo, por ejemplo, en cuestiones experimentales, la duración de la actividad de estos cúmulos es entre 4 y 10 horas. Entonces, sí tiene que ver con la oxidación de estos cúmulos. Ok. Y bueno, tengo otra duda. Eh, bueno, cuando hablamos de catalizadores, bueno, estamos buscando, como mencionó, que se aumente la tasa de reacción. En este caso, tener un catalizador del tipo cúmulo respecto a algo tipo single atom catálisis, ¿tiene alguna ventaja o desventaja? O más bien, ¿qué tipo de propiedades también se podrían modular respecto a un catalizador de un solo átomo a un catalizador tipo cúmulo? Esa es una muy buena pregunta y una muy buena duda que a veces yo también me pregunto. Digo, a final de cuentas es un campo abierto, ¿no? Entonces, la principal ventaja de utilizar cúmulos y específicamente bimetálicos es que se pueden se pueden modificar ligeramente o grandemente las propiedades del cúmulo, del átomo inicial que se tiene, ¿no? Sin embargo, pues también la catálisis de un solo átomo es bastante interesante y pues hay un montón de literatura. Digo, son distintas posibilidades. La principal Bueno, lo que he visto en la actualidad es que la principal ventaja del single atom catalyst es que los métodos de generación de estos sistemas son muchas veces sofisticados, pero hay métodos de sintetizarlos. He leído últimamente que, por ejemplo, en muchos casos se utilizan redes metalorgánicas para generar, se coloca la red metalorgánica sobre el soporte y después se elimina de alguna manera la parte orgánica de estos sistemas y entonces los átomos quedan perfectamente pues alineados y acomodados para formar para formar estos single atom catalysts, ¿no? Entonces, sin embargo, por el otro lado, para cúmulos bimetálicos o cúmulos monometálicos incluso, se puede hacer por deposición química, lo cual pues genera pues principalmente nanopartículas. Hay métodos para tratar de reducir el tamaño de las nanopartículas, pero bueno, o sea, sí es un poco más complicado, por ejemplo, controlar esa cuestión del tamaño y en ese caso los átomos, los single atom catalysts tienen esa ventaja, ¿no? Entonces, muy buena duda y muy buena pregunta. Gracias. Ok, muchas gracias. Bueno, y ya por último, respecto a los cálculos de Nugget Elastic Band, no sé si nos pueda mencionar qué metodología se utilizó y qué tan demandante fue hacer este tipo de cálculos en estos sistemas. Ah, esa es una pregunta muy interesante. Sí, el problema de los cálculos de Notch Elastic Band es que, a diferencia de los estados estables, es que en los estados estables, pues lo que queremos es minimizar la energía, ¿no? Queremos relajar el sistema y pues queremos que nuestro estado sea un mínimo, ¿no? Entonces, a veces es un poco más fácil hacer esto, dado que en un máximo, dado que en el estado de transición queremos que una de las direcciones no sea un mínimo, ¿no? Sino que sea un máximo. Entonces, existen muchos métodos que se han desarrollado para esto. En el caso de Notch Elastic Band, lo que se hace es generar imágenes, eh, imágenes entre el estado inicial y el final, que son, permite que relajen en todas las direcciones, menos en la dirección en la que está sucediendo la reacción. Esa es como la idea general, ¿no? La realidad es que es bastante complejo este tipo de cálculos de barreras y principalmente porque todas las imágenes tienen que converger, ¿no? Todas las imágenes tienen que la parte electrónica tiene que converger, entonces a veces es un poco complicado realizar estos cálculos, ¿no? Entonces,
Esa es una muy buena duda y sí son cálculos que no son del todo fáciles, ¿no? Entonces, pues, esa es la idea. Entiendo. Muchas gracias, muy interesante su trabajo, doctor. Gracias. Gracias por el interés. ¿Alguien más quiere hacer alguna pregunta, comentario? En lo que se deciden, doctor, cuando uno ve todos este tipo de trabajos y todo está basado simplemente en diferencias de energía, bueno, pues hay muchísimas. Se puede uno dar el lujo de decir 200 estructuras o ¿cómo se diría? Sistemas iniciales. El problema es que empezamos haciendo un filtro a través de la energía, pero deberíamos de lograr refinar el cálculo haciendo el cálculo de las vibraciones. En el caso de un sistema periódico es muy difícil porque tendríamos que hacer cálculos de fonones y no solo tendría que ser por si quiero, se tendría que ser necesario, o sea, y al final terminamos justificando que nos evitamos esa parte porque es que la energía entre estos dos es de un electrón volt, pues entonces no hay ningún problema. Yo creo que para poder hacer ese filtrado se necesita a esas, si yo presumo de 200 cálculos y después de 200 me quedo con 10, a esos 10 sería filtrarlos con un cálculos de vibraciones, en el caso de sistemas periódicos, el cálculo de fonones. Eso haría que yo me llevara mucho tiempo. ¿Cómo yo le justifico a alguien? Y eso me lleva a pensar en la frase de que, sucede que a veces los sistemas que no son de la menor energía son los que predominan durante la reacción. Yo desde el punto de vista computacional diría, yo tengo que justificar que tengo mínimos de energía, pero también corresponden a mínimos reales y lo logré a través de estos cálculos, ¿no? De las vibraciones, de los fonones. ¿Cómo evito que alguien me pregunte por qué estoy diciendo que estoy observando que hay algunos sistemas que no son realmente mínimos de energía, son metaestables, digamos? ¿Cómo hago eso si yo no tengo cálculos de fonones en todos los sistemas? Es una buena pregunta y una pregunta un poco complicada de resolver. Creo que lo principal es, pues, tratar de comparar nuestros resultados con resultados experimentales, ¿no? Y bueno, muchas veces los resultados se vuelven un poco cualitativos, ¿no? Entonces, pues, por ejemplo, simplemente en la parte de las tasas de reacción, pues tenemos una exponencial, ¿no? La cual hace que una modificación en la energía, por más pequeña que sea, modifique por 10 o por 100 nuestra tasa de reacción, ¿no? Entonces, pues creo que a veces hay que tratar creo que hay que seguir una metodología que sea lo más precisa posible, sin un gasto computacional que sea inaccesible, ¿no? Que tarde la vida del universo, ¿no? Entonces, creo que hay que buscar ese equilibrio y lo principal es que creo que si hay resultados experimentales, pues tratar de comparar con ellos, tratar pues de acercarse, ¿no? Muchas veces, bueno, eso creo que es bastante útil de las carreras científicas. Muchas veces se puede buscar el caso límite, ¿no? Si en el caso límite tenemos el comportamiento que se observa, pues podemos tener cierta confianza en nuestra metodología, ¿no? A final de cuentas, conforme vamos perturbando el sistema, pues ya cada vez se parece menos a eso, ¿no? Pero bueno, hay pues ciertas metodologías que nos permiten llegar tan cerca como se puede a la realidad y pues lo principal, ¿no? Siempre tratar de comparar con resultados experimentales. Yo sugiero eso. Pero, o sea, yo creo que es una pregunta que está abierta y que yo creo que seguirá abierta pues a las futuras generaciones, ¿no? Eso de tratar de encontrar el equilibrio en el tiempo de cómputo y saber cuándo ya podemos confiar realmente en nuestros resultados es una pregunta bastante interesante. Bueno, le comentaba porque, digamos, yo tengo la máquina, yo tengo super máquina, no tengo ningún problema.
tengo poder computacional, entonces, ¿por qué yo no sigo esa metodología? No estoy haciéndolo con una máquina que se va a tardar un año. Tengo una supercomputadora, tengo todo para meterle. ¿Por qué no aprovecho? Y trato de que se haga lo más metódico posible, ¿no? Que se logre que quien vea mis resultados diga, oh, estos si supieron, si saben lo que están haciendo y están aprovechando los recursos de los que disponen, ¿no? Aún en el caso de moléculas, se tiene que hacer ese tipo de cálculos vibracionales y son muy tardados, pues aumentan significativamente cuando estamos hablando de sistemas periódicos, ¿no? Y yo siempre veo en los artículos que, estamos haciendo catálisis heterogénea, sí, pero esta parte siempre termina siendo comparación de energías totales y nos saltamos esa parte, ¿no? Y obviamente cuando busco estado de transición, supongo que tengo dos estados, productos reactivos, que son mi inicio y mi final, y yo estoy buscando la barrera de reacción. Bueno, ahí depende del algoritmo que, como dice, me asegure de que el estado de transición solo tenga una frecuencia imaginaria, ¿no? Eso podría ser, y aún así ese cálculo es muy tardado, ¿no? Entonces, sí. No sé, yo sigo un poco en eso de que si yo tengo una super máquina, voy a hacer esta parte, no me la voy a saltar. Claro que yo quiero publicar, estoy compitiendo, pero a lo mejor por allá, nada más por no dejar yo mismo, lo voy a hacer para convencerme de que está bien hecho, ¿no? Sí, y no sí. Que al rato yo solo diga, uno sabe qué pasó en los artículos, ¿no? Cómo contó la historia y sabe cuál es el punto flaco de ellos. Sí. Bueno, pues o sea, yo siempre lo que hago, lo que trato de hacer es, pues, tratar de hacer como un sistema que ya está, como partir de un sistema que ya está bien estudiado, ¿no? Y tratar de obtener los resultados pues, que se han observado experimentalmente, basado en la mejor metodología que puedo obtener por medio de mis recursos, ¿no? Y basado en eso, pues ya empiezo a realizar los otros cálculos, pues a lo mejor con un poco menos de precisión, no de precisión, sino pues de ser minucioso al obtenerlos, porque pues como usted dice, pues a veces es muy complejo utilizar la misma minuciosidad en todos los resultados, ¿no? Digo, se vuelve una cuestión un poco complicada. Pero bueno, creo que a veces así avanza un poco la ciencia, ¿no? Un poco, pareciera ser que, y bueno, más como la forma en la que están escritos los artículos, justo estaba analizando eso, ¿no? O sea, uno lo escribe como un proceso lineal en el cual uno llega de A a B, ¿no? Entonces, o sea, pero la realidad es que no, O sea, uno va dando tumbos y hasta que encuentra uno la solución al problema, ¿no? Entonces, y en el paper, pues, se escucha mucho, se ve bastante lineal el proceso, ¿no? Creo que eso es muy importante, que también los chicos lo sepan. No sé si aquí hay alumnos de maestría o de licenciatura o de doctorado. Eso es bastante importante, ¿no? Ser coherente en lo que uno obtiene y también darse cuenta de que pues, cuando uno lee un paper, lee como la versión muy pulida de lo que realmente sucedió, ¿no? Entonces, ¿qué tan bien o qué tan mal está eso? No lo sé. O sea, a veces creo que me cuestiono sobre eso. Justo estaba, un alumno estaba escribiendo un artículo y hubo una parte donde hicimos un proceso el cual no nos dio un resultado satisfactorio y entonces pues yo como que dejé esa parte. Sin embargo, cuando pasamos con el jefe, él lo removió, ¿no? Para hacer un poco más pulcro la escritura, pero también qué tanto esas cuestiones que no llegaron a nada, pero que también son interesantes, se tienen que remover, ¿no? Entonces es interesante. Pero bueno, esa es mi idea sobre eso. Sí, porque yo pensaría los monometálicos serían los más fáciles. Cuando me voy a mis metálicos, tengo infinidad de posibilidades. Nada más cambiar de 2 a 3 a 4 átomos y empezar a mezclar 2 de iridio, 3 de oro, debería de tener muchísimos isómeros. Sí.
¿no? Y Sí, sí. sería aún con 5 átomos, o sea, es algo que sí se podría complicar y uno pues argumentaría, ¿cómo estás seguro de que de que trataste, de que tu conjunto inicial de isómeros funciona, que no se te escapó el de mínima energía, ¿no? Eso es algo Sí, interesante. sí. Bueno, en este caso hicimos, bueno, todo se basa en energías, ¿no? Pero lo que se realizó fue utilizar el Bayesian hopping. Se analizaron alrededor de 300 geometrías y pues ya con base en eso se sugirió que ese era el más estable, ¿no? ¿Qué tanta posibilidad hay de brincar a otro? Eso sí existe una cierta probabilidad distinta de cero pero bueno, a veces analizar la catálisis en los otros sistemas es un poco complicado, ¿no? Hay que hacer la reacción en todos, ¿no? Entonces, a veces, pues el costo-beneficio se vuelve un poco, hay que analizar, ¿no? Qué tanto se gana y qué tanto se pierde. Entonces, pues sí, creo que es interesante ese punto. Gracias, doctor. A ver, démosle paso al doctor Miguel Ángel Gracia. Adelante, doctor. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la presentación. Hola, buenas tardes. Mi pregunta va precisamente en la parte de la parte experimental de los átomos aislados. ¿Realmente hay reportes donde se tenga la evidencia de uso, al menos en plantas a escala piloto? Porque realmente es bien difícil. Digamos, yo en algún momento trabajé con cúmulos y efectivamente la gente que tenía los estudios eran estudios de laboratorio. Es más, eso no se podía hacer ni siquiera a semiescala porque el problema de coalescencia es un problema muy fuerte y la manera como se evita experimentalmente es pues colocando ligandos, y ahí ya es diferente a lo que tú estás mostrando porque eso ya cambia totalmente las propiedades. Entonces, esa parte experimentalmente, ¿cómo está hoy en día? Muchas gracias. Hola, hola. Pues desde el punto de vista experimental, yo lo que he visto es que, pues existen algunos métodos. Como les digo, yo he leído esa parte de las MOFs, que lo que se hace es poner la MOF, la red metal orgánica, y se eliminan las partes orgánicas y quedan los átomos, ¿no? Entonces, ese es un método, es caro. O sea, sí, tampoco se está resolviendo un problema. Luego a veces existe ese problema, ¿no? Que las soluciones son bastante caras. Otra es la absorción yo siento que lo principal va hacia cúmulos, ¿no? Cúmulos entre, no sé, 100 y 1000 átomos, y así se puede aumentar un poco la energía de absorción a la superficie, ¿no? También la selección del soporte es bastante importante. Entonces, creo que hacia allá va la dirección. Por ejemplo, en este momento estoy trabajando en cúmulos de platino soportados en en superficies de C60. También la topología del C60 permite que haya que se formen nanopartículas de hasta cierto tamaño, ¿no? Entonces, bueno, a veces creo que es un poco truqueado y un poco costoso realizar este tipo de sistemas. Sin embargo, la ventaja es que si se puede aumentar en algunos órdenes de magnitud la tasa de reacción o la estabilidad de estos materiales, pues podrían volverse escalables, ¿no? Todavía estamos lejos, pues al final de cuentas lo que hago es mucha ciencia básica, entonces todavía se está lejos, pero bueno, se va en aquel camino. Gracias. Bien. Muy bien. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, comentario para el doctor Fernando? Creo que nadie, pero bueno, mi comentario era porque sí es mucho trabajo computacional, es mucho que se invierte y bueno, pues todos queremos un premio al final de todo ese esfuerzo, ¿no? Sí, Y, sí.
Y bueno, a veces, pues yo lo he visto, o sea, no solo pasa en México, pasa en todos lados, pues hacemos aseveraciones que no sabemos si están, no estamos seguros, pero dicen, escríbela, no pasa nada. Somos los Mm, primeros, se vale, como somos los primeros, podemos decir lo que queramos. Y ya hay después que nos desmienta alguien o que lo confirme, ¿no? Mucha gente sí lo hace, pero bueno, no es ético al final de cuentas, ¿no? Uno siempre debe ser lo más, ¿cómo se diría?, honesto y decir, pues, yo puedo hacer cálculos de un simple átomo, pero pues ahí te dejo a ti experimental que me digas todo lo que tendrías que hacer para lograr reproducir estos resultados que obtengo yo a través de cálculos teóricos, ¿no? sí, digo, al final de cuentas, o sea, bueno, creo que lo importante, o sea, bueno, yo como que en los últimos tiempos me he ido enfocando más hacia sistemas que se puedan observar y a lo mejor dar respuestas cualitativas a ciertos problemas que existen en la realidad. Eh, pero bueno, también la realidad, bueno, yo lo que me he dado cuenta un poco es que por ejemplo, al principio, pues hacía muchos sistemas que no existían, ¿no? O sea, que son como muy estilo modelo, pero a veces también creo que los chicos, bueno, principalmente los chicos que están en licenciatura o maestría o doctorado empezando, a veces es un poco complejo las colaboraciones con grupos experimentales, eh, dado que a veces no vemos las cosas de la misma manera. Esa parte creo que también es interesante. Por ejemplo, pues por ejemplo, estos dos trabajos que hice, pues se realizaron a lo largo de 3 años, ¿no? O sea, fueron trabajos que fueron poco a poquito y y pues todo el tiempo, pues hubo plática con la parte experimental, ¿no? Sin embargo, ahora veo que, bueno, acá, pues la colaboración es como muy directa, ¿no? Y a veces los chicos, especialmente los que van empezando, les cuesta mucho trabajo, pues ver como que estos modelos de DFT, cómo pegarlos con la parte experimental. Creo que es necesaria, pero creo que a veces también entender primero pues cómo se modelan los sistemas y obtener ciertos datos de manera puramente teórica es como un inicio hacia pues, en una formación. Bueno, yo siento esa parte, que la formación tiene que empezar primero como poniendo bien los fomentos de la parte teórica y luego ya empezar a analizar. Digo, siempre se tiene que llegar al resultado experimental, ¿no? O sea, siempre el resultado experimental es lo más importante, digo, o sea, pero siempre se puede empezar pues desde cosas más simples, ¿no? Entonces, creo que esa es como mi visión. Sí, doctor, estamos de acuerdo. Siempre se tiene que ser ciencia básica, ¿no? Y uno tiene a veces que abrir camino y Mm. pues ojalá y todo pudiera hacerse a la par, ¿no? De la teoría, el experimento Ujú. y pero otra vez, si ahí está un experimental, diría, ¿cómo le hago para estabilizar un solo átomo sobre esta superficie, no? Sí, sí. ¿Cómo hago que no crezca, que no se aglomere? Para Mm. que yo, ¿y cómo reproduzco el experimento? Lo hago 5 veces y me sale igual. También el experimental Mm. sabe que a veces selecciona las mejores imágenes, los mejores planos, ¿no? Es lo que me Sí, sí. muestran en la revista, esa es una realidad. Entonces, esa parte es que todavía sí, siento que sigue siendo difícil, pero bueno, en el camino estamos. Sí, sí, sí. Esa es la idea. No sé si alguien más quiere hacer algún comentario o podemos terminar el seminario del día de hoy. No, pues muchas gracias, doctor. Agradecerle nuevamente su participación. Estamos en comunicación. Ahí después le hago llegar alguna información, como le había yo comentado. Y Ujú. pues los presentes no duden en contactar al doctor si tienen alguna pregunta o necesitan consultar algo o están pensando en alguna colaboración. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. Gracias y hasta luego. Hasta Cuídense. luego. Bye.